Buenas noches. Bueno, vamos a realizar un video ahora, un tutorial, ¿cierto?, sobre cómo trasplantar. Idealmente, ¿cierto?, ustedes saben que hay que trasplantar en diferentes situaciones, como por ejemplo, cuando el sustrato ya lleva más de un año aproximadamente, en este caso musgo sphagnum. Puede ser otro tipo de sustrato, como por ejemplo turba rubia con perlita, siempre sustratos sin minerales. Recuerden, si le damos agua sin minerales a las plantas, sí o sí le tenemos que dar un sustrato sin minerales, ¿cierto? Así que para que seamos más o menos, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, otra de las situaciones por la cual podemos cambiar, si se fijan acá, es que tenemos esta Drosera, ¿cierto?, alba, que ya tiene un poco más de un año en este sustrato y, bueno, si se fijan, tiene un tipo de telilla, ¿cierto?, que es un poco de alga, ¿verdad? Un poco de alga, si lo pueden ver, y que si uno lo trata de separar es bastante, se dificulta un poco, ¿cierto? Y eso muchas veces también le va a decir, si a nosotros nos dificulta, ¿cierto?, que somos personas, ¿cierto?, y tenemos más fuerza que una planta, tenemos que considerar que las plantas necesitan oxigenación en su sustrato, ¿cierto?, en las raíces. Necesita llegada de oxígeno, aunque algunos no lo sepamos, ¿cierto? En este caso, si se fijan, acabamos de sacar el musgo solamente en la superficie y bueno, ya nos encontramos con un musgo entre comillas más limpio, ¿cierto? Pero aún así lo vamos a cambiar completamente para mostrarles cómo se realiza. ¿Ya? Esta es una planta bastante más crecida, ¿cierto? Tiene ya más de un año y medio, casi dos. Así que está bastante preparado, una maceta pequeña, si se fijan, no hay tanta diferencia. Otra de las causales para poder cambiar a otro macetero más grande o un macetero más ancho, ¿cierto? Todo va a depender del tipo de planta que tengamos. Por ejemplo, ahora que vamos sacando la raíz de esta, siempre cuando saquemos las plantas, aprieten por los costados primero, ¿cierto? Para que el musgo se suelte y sea más fácil sacar la planta. ¿Ya? Entonces vamos a ir sacando con cuidado, ya que al parecer esta está muy bien enganchada abajo, tratando de no romper las raíces. La vamos a ir sacando con cuidado, ¿cierto? Y si se fijan, este musgo salió prácticamente completo. Eso quiere decir que está un poco compactado, ¿ya? Y eso no debería pasar tanto, ya que evita la oxigenación, como dijimos anteriormente. ¿Ya? Eso se puede deber al tiempo, ¿cierto? Con el tiempo, con la gravedad y la gravedad, ¿cierto?, de la Tierra y todo. Se va compactando el sustrato a través del tiempo, ¿cierto? Y bueno, si se pueden fijar, la mayoría de las plantas carnívoras, al menos las típicas que tenemos, ¿cierto?, como las Drosera capensis o las Venus, tienen unas raíces que son largas, más que ramificadas, ¿cierto?, que ocupen todo el espacio de la maceta, como otras plantas a lo mejor de jardín o que tenemos en nuestra casa, que colonizan la maceta, ¿cierto?, y sale todo con raíces. En el caso de la Drosera no pasa esto, y sí tenemos una raíz más larga, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de la planta que tengamos nosotros, vamos a ver qué es lo que realmente necesitamos hacer. Si cambiarla a un macetero más ancho o cambiarla a un macetero más largo, ¿cierto? Más alto en este caso. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos preparado, ¿cierto?, nuestro sustrato, nuestro macetero nuevo, ¿cierto? Que si se fijan es un poco más alto, más grande, ¿cierto? Ahí se puede ver. Y bueno, esto siempre no tiene que estar muy compacto, siempre que se puede apretar fácilmente por los costados, una buena señal, ¿cierto? Pero tampoco tan suelto, ¿ya? Término medio. Entonces con un dedito, ¿cierto?, le vamos a hacer un hoyo y vamos a meter la punta primero de la raíz dentro de la maceta, con cuidado, ¿cierto? Siempre recordando que estamos trabajando con un ser vivo, ¿cierto?, que sufre, que se estresa.
¿ya? No quiere decir que vaya a morir, pero sí, ¿cierto? Como es una planta, se demora más en la adaptación que una persona o que otros animalitos, ¿ya? Que otros seres vivos. Y eso claramente porque las plantas tienen un metabolismo mucho más lento que el de nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, demoran más en estabilizarse en su nuevo hogar, ¿ya? En este caso lo más probable es que no sufra tanto, ya que es una planta bastante más grande y cuando son más grandes es más fácil de manipular, ¿cierto? Si se fijan, ya está lista, está trasplantada, siempre deben cubrir hasta toda la parte del rizoma, ¿cierto? Y la parte que ya está justo en la orilla donde va sacando las trampas más antiguas. Y ahí vemos que tiene un tratamiento, van saliendo trampas nuevas, ¿cierto? Entonces ya terminamos con esta Drosera. También les quería hacer, bueno, yo traje dos Droseras, una para que vean cómo se trasplanta una maceta más grande. Esta es la vamos a trasplantar una maceta del mismo tamaño, si se fijan, exactamente el mismo tamaño, mismo material. Solamente que esta tiene sustrato nuevo. ¿Por qué vamos a cambiar este? Bueno, no sé si logran apreciar esto, pero tiene algas, pero como viscoso, ¿cierto? Esa viscosidad, que es como un tipo de moco, por así decirlo, ¿cierto? Hay que tratar de sacarlo sí o sí, ¿ya? Es súper importante que lo vayamos retirando. Existe la posibilidad también, ¿cierto?, de retirar solamente la parte de arriba, en el caso de que el musgo tenga menos de un año. En este caso ya tienen un año el musgo, por lo tanto se recomienda cambiar el sustrato completo. En el caso de que no, puedes sacar solamente la parte de arriba, ¿cierto? Y rellenar de nuevo con sustrato nuevo en esta parte y no cambiar la maceta y no cambiar el sustrato hasta que ya cumpla más de un año, ¿ya? Ahora, lo importante siempre es que cuidemos nuestras plantas, que le hagamos mantención, ¿cierto? Por mientras vamos a ir sacando este sustrato bastante más viscoso. Y lo vamos a evitar, ¿cierto? Más que nada porque esa alga viscosa tiende a pegarse en los rizomas de las plantas. Y bueno, tiende a pudrir, ¿cierto? El rizoma. Lo cual, ¿cierto? Va a llevar a la muerte de nuestra planta. Entonces recuerden, para sacarla siempre apretando en los costados. Eso, muy bien. Si tienen duda o consulta, chicos, respecto a algún procedimiento, me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Ya? Así que, con cuidado, siempre separando. Si se fijan, esto es parte de la raíz al parecer. Así que esto parece que también, miren, esa raíz gigante que tiene aquí. Entonces vamos a ir separando. Y si se fijan, esta creció con las raíces como hacia los lados, no hacia abajo en línea recta. Ya eso se puede ver, por ejemplo, pasa mucho en las droseras pigmeas o las droseras tipo de roseta también. He visto que pasa mucho y pasa porque tenemos un sustrato muy compactado. Ahí nos podemos dar cuenta de los errores que vamos cometiendo, ¿cierto? O a lo mejor lleva mucho tiempo, por ejemplo, y ya tenemos que tener más cuidado. Bueno, si se fijan, esta planta ya es más grande, es una planta de unos 3 años de edad aproximadamente. Tiene que medir unos 10 centímetros de alto y unos 10 centímetros de ancho, o más, diría yo. Entonces, si se fijan, esta, que es más antigua, tiene, miren, esta raíz, que ni siquiera cabe en la cámara, me parece, es gigante, muy gigante. Tiene que medir más de 30 centímetros. Y tenemos unas raíces principales bastante más gruesas. Si se fijan, esas raíces bastante más gruesas. Y esta es una raíz nueva. ¿Cómo sabemos que hay raíces nuevas y más viejas? Si se fijan en la punta de esta raíz, no sé si se alcanza a enfocar bien, es como café, ¿cierto? Por lo tanto es más vieja. Y estas tienen la punta blanca, ¿cierto? Entonces esa punta blanca nos está diciendo que esta está en crecimiento, igual que esta, por ejemplo, que es más pequeña, que también está en crecimiento, y las otras son más antiguas. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a realizar el trasplante. Vamos a hacer un agujero acá y le vamos a dar. Entonces siempre metiendo primero las puntas de las
raíces primero, con cuidado, introduciéndolas dentro, ¿cierto? Bueno, a lo mejor en este caso vamos a tener que sacar un poco de sustrato. También lo pueden hacer así, ¿cierto? Sacar un poco del sustrato y hacer el agujero acá, ir introduciendo y después ir colocando más sustrato a medida que tenemos más. Ahora, se preguntarán por qué no la trasplantamos una más profunda. En este caso solamente no me esperaba eso, que estuvieran tan largas las raíces, por lo tanto no lo tenía preparado. Pero tampoco es extremadamente exigente la Drosera capensis, ya sea alba o típica, y pueden mantenerse en macetas más pequeñas de lo que uno piensa. ¿Ya? Idealmente siempre es tratando de tener una maceta un poco más alta en este caso, pero por mientras yo creo que va a estar bien sin ningún problema, así que no hay que preocuparse demasiado. Muy bien, si se fijan así fue un poco más fácil, en este caso que eran raíces más largas, así que no se preocupen, vamos a ir introduciendo de a poco, ¿cierto? Recuerden que tiene que haber oxigenación dentro del sustrato, por lo tanto no deben dejarlo muy compactado, ya que si lo dejan demasiado compactado va a haber menos oxigenación y va a dificultar el crecimiento correcto de la planta. ¿Ya? Ojo, si se fijaban al principio del trasplante, esta tenía como un tronco más alto, ¿cierto? Que es por la cantidad de años que lleva, que se van muriendo estas trampas, ¿cierto? Y va escalando casi como un tipo de palmera, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se pueden ir dando cuenta de la edad de algunas plantas, ¿ya? En el caso de que nosotros queramos que crezca tipo palmera, se van a dar cuenta que van a salir unas raíces que se llaman raíces voladoras o estabilizadoras, dependiendo de donde lo busquen, y van a salir como desde esta altura, ¿cierto? De entre medio, y son bien gruesas y largas y se van a ser como estacas, ¿cierto? Que van a ayudar a la planta a que no caiga, ¿cierto? A tener mayor estabilidad dentro del sustrato, porque bueno, en la naturaleza no hay una persona, ¿cierto?, que las cuide y que las vuelva a enterrar, sino que van creciendo hacia arriba y hacia los costados. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta, dependiendo de cómo queramos mantener nuestras plantas, ¿ya? En mi caso me gusta bastante cómo se ven de esta forma, ¿cierto? Bien pegadas al piso, así que siempre trato de pegarlas lo más posible, ¿ya? Bueno, ahí trasplantamos una. Recuerden que era porque tenía una alga bastante más viscosa. Y ahora vamos a proceder, ¿cierto?, al trasplante de unas Venus. Ya que trasplantamos una Drosera. Bueno, esta Venus la maltraté bastante, si se fijan, sin querer. Le rompí esa trampa, pero bueno, no importa. No es tan importante. Bueno, si se fijan, bueno, aquí yo estoy viendo, no sé si ustedes alcanzarán a ver, que hay un pequeño insecto verde, un tipo de pulgón o un tipo de insecto chupador, ¿cierto? Que lo que hace es este típico insecto verde que pueden ver en las rosas, o en las flores, en los capullos de las flores, ¿cierto? Generalmente. Así que tengan cuidado con esos insectos. Nosotros, como había uno solo, solamente le vamos a aplicar en nuestro asedio, ¿cierto?, que está disponible en la página. Hay que ir limpiando la planta, ¿cierto? Si vemos, aquí está el rizoma, ¿cierto? Esto de aquí, esta parte blanca, rojiza, ¿cierto?, que está acá, se llama rizoma. Y esas son las raíces, ¿ya? Así que vamos a ir cortando todas. Bueno, ahí se separó parte del rizoma. Esta parte del rizoma, si se fijan que lo separamos, podemos volver a plantarlo y puede ser, ¿cierto?, un esqueje, ¿ya? Así que no se preocupen. Vamos a ir cortando. Bueno, si se fijan entonces, es súper común que las trampas de Venus se vayan cerrando, ¿cierto?, por la manipulación. No es para nada normal. Bueno, en el trozo anterior, ¿cierto?, que habíamos visto, se puede volver a plantar, ¿cierto?, como había dicho anteriormente, ¿cierto? Sobre todo estos trozos de rizoma con raíz,
es súper importante que, bueno, si lo ven ahí, tiene una raíz bastante larga. Esto al plantarlo tienen mayor posibilidad de que salga una planta, ¿cierto? Una de las, para que ustedes sepan, las esquejes de Dionea generalmente se hace con un trozo de rizoma, ¿cierto? Que sacamos una trampa. Y la tasa de probabilidad de que salga el esqueje, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la humedad ambiental. Y eso es porque no tienen raíces, por lo tanto no tienen cómo hidratarse, por lo tanto necesitan una humedad ambiental más elevada para no deshidratarse y pueda sobrevivir el esqueje. En este caso, como es un esqueje con raíz, lo más probable es que sobreviva sin ningún problema. Así que lo vamos a guardar por acá. Y vamos a seguir con nuestra planta de nuestra Dionea. Si se fijan, ya está sacando ahí una trampa bastante linda, ¿cierto? En crecimiento. Y bueno, la vamos a pasar a una maceta nueva que ya teníamos preparada con un poco de sustrato. Entonces miren, si se fijan, este sustrato quedó un poco apretado porque cuando lo apretamos se sale el sustrato. Así que todo ese sustrato que sobra lo vamos a sacar y vamos a volver a apretar. Si apretamos y el sustrato no sale tanto de la base, es porque está bien. Entonces vamos a plantar esto haciendo un hoyito. Toda la parte blanca completamente debe quedar debajo, ¿cierto? Debajo del sustrato. Por lo tanto lo vamos a plantar hasta ahí. Y bueno, si se fijan, ahí quedó perfecta. Perfecta. Nada que decir. Vamos a trasplantar otra. ¿Cierto? Recuerden que cuando vayamos a sacar la planta, ir apretando por los costados, ¿cierto? Para que sea más fácil, no cortar las raíces. Y así se estrese mucho menos nuestra planta. ¿Ya? Así que podemos ir tirando de a poco. Si vemos resistencia, mucha resistencia, es mejor ir apretando más. Bueno, si se fijan, ¿se acuerdan que al principio del video estaba diciendo que habían raíces que eran nuevas y que se veían porque tenían la punta blanca? Esa punta blanca es el crecimiento, ¿ya? Por eso, porque son células nuevas, ¿cierto? Que se están formando y va creciendo hacia abajo, ¿ya? Entonces, si se fijan, tienen una trampa ya negra, la podemos retirar sin ningún problema, como vemos ahí. Aquí vemos que vienen bastantes trampas nuevas, si se fijan. Tenemos muchas trampas nuevas, es una planta bastante sana, bastante bonita. Y bueno, por este lado de acá, si se fijan, tenemos algunas trampas más antiguas que están negras y esas las vamos a ir retirando. No se preocupen tanto de la manipulación, ¿cierto? Siempre con cuidado, obviamente, pero tampoco con pinzas, ¿cierto? Por así decirlo. No es necesario. Recuerden que son plantas delicadas que van a tomar un poco más de tiempo en su recuperación, pero al fin y al cabo son plantas y podemos manipularlas sin ningún problema. Entonces, recuerden toda la parte blanca debajo del sustrato, y si se fijan, la parte del rizoma es esta parte blanca y llega la parte blanca hasta por acá aproximadamente y hasta ahí vamos a enterrar. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí nuestra nueva maceta, exactamente del mismo porte. En el caso de las Dioneas, podemos ir cambiando la maceta a una maceta más ancha, ¿ya? Para que cuando crezcan las trampas, estas trampas no queden fuera de la maceta. ¿Ya? En este caso está justo al límite, así que la vamos a correr un poquito más al medio. Y si se fijan, ahí la vamos arreglando un poco, sin ningún problema. Y la vamos acomodando. Y eso es todo. No es muy difícil, ¿cierto? Pueden hacerlo todos en casa. Si necesitan musgo, recuerden que tenemos musgo en nuestra página web. Lo más probable es que para una maceta así no sea necesario, les va a sobrar con una bolsa de 250 gramos, ¿cierto? El musgo se vende semiseco, este húmedo está completamente húmedo, así que lo más probable es que le alcancen para unas 3 o 4 macetas de 7 por 7 por 6,5 centímetros, ¿cierto? Así que eso, chicos, si tienen dudas o consultas dentro del video, me lo dejan en los comentarios, nos pueden enviar un DM, recuerden que hacemos asesoramiento gratuito y permanente. Recuerden, ¿cierto? Siempre preguntar
qué edad tiene, ¿cierto?, la planta o qué edad tiene el sustrato en este caso para hacer el cambio de sustrato, o en el caso de que tengan un sustrato con alga, alga viscosa, ¿cierto? No es lo mismo que se coloque verde que tenga alga, ojo con eso, porque el alga desarrollada es así, de este tipo más como una mucosidad verde. Ahí se van a dar cuenta aquellos que lo tengan, no va a ser muy difícil reconocer, y lo mejor en esos casos es cambiar. Ya también pueden hacer lo que hago yo, ¿cierto? De una vez al mes o una vez cada 5 meses o cada 6 meses, sacar la planta completamente y retirando todas las partes que estén negras o que ya no queramos ver dentro de nuestra planta, para así evitar, ¿cierto?, la formación de hongos, pudrición de rizoma, por ejemplo, etcétera. Ya después de esto, lo ideal, ¿cierto?, es que la tengan en un lugar templado, ¿cierto?, para una mejor recuperación, y que el musgo siempre debe estar húmedo. Así que eso, chicos, que tengan un muy buen día, una muy buena noche. Así que eso, saludos.